Pregunta. ¿Cuántas Ujú. sesiones son necesarias de opalescence endo para poder lograr un tono? Es muy complicado contestar esta pregunta porque, de nuevo, depende de la estructura de cada Depende. diente, depende, dientes más orgánicos, menos Aquí puede orgánicos, discutir pero dos factores importantes. ¿Cuánto lleva usted, señor paciente, con el diente oscurecido? Yo llevo 30 años. Oye, en 2 horas todo esto no lo eso, vamos a lograr. eso. Llevo un año, se me empezó a oscurecer. Eres un paciente que vamos a lograr un resultado mucho más rápido. ¿Es verdad, Renato? Es verdad. Y ahora, existe un promedio que de tres aplicaciones, de 3 a 4 aplicaciones, es un promedio. Pero yo tengo un poco de cuidado para decir 3 a 4 aplicaciones, porque muchas veces el odontólogo dice, yo intenté 3 veces como tú dijiste y no funcionó. Cada caso es distinto, pero existe un promedio de 3 aplicaciones. Ok, finalizado el aclaramiento, lo estamos dejando 3 días, viene el paciente, se coloca el aclaramiento interno, obturamos nuevamente con ionómero de vidrio para poder sellar, no utilicen sistemas de coltosol o sistemas temporales, sino Exacto, ionómero de exactamente, vidrio tal cual. de acuerdo completamente. Los materiales como Coltosol, Cavit, Simpat, Clip F, estos materiales que son fáciles de remover, ellos No no hacen daño. promueven buen sellado del radical oxidativo. Entonces, sellen bien con ionómero de vidrio o resina compuesta. Es decir, como el ejemplo que les digo, imagínense que están colocando una olla a presión, séllenla bien, tápenla, para que el aclaramiento pueda funcionar. Si tú la dejas destapada, así no va a funcionar, no se va a cocinar, no Exacto. vamos a tener ningún tipo de efecto aclarador. Tú sabes que hay una técnica publicada hace muchos años que ellos enseñaban que tú tenías que cerrar y hacer un agujero para que la presión salga. Esto no vamos a conseguir tener resultado, mis amigos. Tenemos que cerrar. Y para no tener una presión excesivamente grande, no hay que hacer un agujero. Hay que elegir productos que tengan control de liberación conocidas. Este es el mayor beneficio que tú puedes tener, es elegir productos con control, no abrir la cámara coronaria y mantener abierta. Ok, varias preguntas. Un saludo aquí a Enrique Jada. Tú mañana estás con Enrique Jada. Recomendar la conferencia que vas a dictar mañana de aclaramiento dental en el Instagram con Enrique, ¿vale? Creo que es Sí, directo de los dentales. exacto. Vale, súper recomendado. Mañana creo que es 2 de la tarde, si no estoy mal. Yo les dejo ahorita mi historia publicada para que también los seguidores que están en mi Instagram puedan ver mañana tu conferencia. Súper interesante. Y Enrique creo Jada que nos será, pregunta, se puede decir el Renato, horario. Va a ser Renato, ¿por 12 qué 12 hora Colombia, 12 va a horas ser Colombia? Sí. 14 hora Brasil, hora Argentina, 11 horas hora México y 19 horas hora España. Súper recomendado para mañana. Preguntas. Ya hablamos que puede variar entre una sesión, valore, deje que se rehidrate el diente, 2 sesiones o 3. Si no lo has logrado en 3, es un caso complejo que tienes que de pronto mezclar aclaramiento externo o de pronto finalizar logrando haber aclarado con un proceso restaurativo, resina o cariño. Eso lo tenemos ya claro específicamente. Nos hacen varias Exacto. preguntas reflejadas. ¿Cuál es el problema con el perborato? ¿Por qué Eh, antiguamente se aplicaba perborato y calor? ¿Qué El sucede? perborato de sodio es así. La diferencia, vamos conversar a la diferencia entre los materiales que tenemos en el mercado. Entonces tenemos perborato de sodio, que es un polvo, ¿ok? Un polvo blanco, que tú tienes que mezclar en un vehículo, que puede ser la agua destilada o puede ser una solución salina, y esto va a generar la liberación en un radical oxidativo, ¿ok? Porque los iones, ellos se liberan en medio acuoso. ¿Okay? Entonces hay que tener un vehículo para tener la liberación, para poder tener la liberación de radicales hidroxilo o radicales de oxígeno. Entonces, el problema del perborato es una buena opción. Quien tiene perborato es una buena opción, pero es un desafío porque cada vez nosotros tenemos una mezcla distinta. Nunca vamos a tener la misma mezcla, porque nunca Exacto. vamos a conseguir poner la misma cantidad de agua o la misma cantidad de la solución que estamos utilizando. Entonces vamos a tener, siempre tener un performance distinto. Mi recomendación es que utilicen los geles que tenemos disponibles en el mercado, porque los geles ya tienen el equilibrio conocido de la cantidad de la liberación oxidativa. Entonces es mucho más predecible y el performance es mucho más equilibrado. Vale, perfecto. Quiero saludar en este momento a Rafa Calixto, te manda muchos saludos. Con Rafa Calixto vamos a estar muy pronto en una conferencia, ¿vale? El Saludos monstruo de a las él. resinas. Ahí estamos con él. Dale, mi doctor, pregunta que me hacen acá.
¿cuántos días debo esperar después de haber finalizado el aclaramiento interno? Que ya logramos un punto, dijimos, está bastante bien. ¿Puedo restaurar inmediatamente, al segundo día, a la semana? ¿Qué es lo más indicado? De nuevo depende de la parte orgánica de la dentina para saber cuántos de esos radicales se mantienen en acción en la parte de la dentina. Nosotros Muy medimos importante. eso y nosotros medimos que era entre 2 y 3 semanas. Entonces mi recomendación es esperar entre 2 y 3 semanas, dependiendo de cada situación, para tener una restauración. Porque esos radicales oxidativos pueden molestar tu adhesión de tu restauración final. Dale. Doc, pregunta, para poder rectificarles a todos, que les quede muy claro, aplicamos la sesión, sellamos con ionómero de vidrio autocurado idealmente, que nos quede muy bien sellado. Al tercer día retiramos, lavamos, limpiamos, volvemos a aplicar los panes en sendo y volvemos a sellarlo. Una, dos o tres, las veces que se necesiten. Hasta ahí estamos bastante claros. Exacto. Un punto importante para discutir son las recidivas. Creo que es importante conversar porque hay mucha gente está seguro que las recidivas no son, son muy frecuentes en blanqueamiento interno y mucha gente desiste de la idea de hacer blanqueamiento interno por cuestión de la recidiva. ¿Qué puedo decir? La recidiva del blanqueamiento es muy semejante con la recidiva del blanqueamiento externo. Si tú generas un blanqueamiento con mucha fuerza, poco tiempo, tú seguro que tuvo pocos quiebres de pigmentos y tú vas a tener un recidiva más rápido. Si tú creaste una condición de oxidativa donde tú liberas con gradual tiempo y ahí sí tiene más quiebres de pigmento, tu control y tu recidiva mucho más pequeña. Entonces, una cosa para recomendar, quien puede entrar en la página de Ultradent Brasil, ellos están disponibilizando el capítulo del libro del evento que se llama Bridges. Es un evento que pasa en Brasil, donde yo escribí un capítulo sobre blanqueamiento interno y las recidivas. Y nosotros tenemos casos acompañando más de 2 años sin Dale, recidiva. Doc, nuevamente, ¿dónde lo pueden descargar para que todos Entra sepan? en la página de Ultradent Brasil y ahí tiene el link para bajar el PDF del capítulo del libro que nosotros escribimos para el evento Bridges. Ellos que están Maravilloso. disponibilizando. Entonces, Muchas entran que gracias, tú Doc, puedas por su tener eso. generosidad con todos. Vale, muchas gracias. Doc, ¿qué tan frecuentes son esas recidivas? Depende de cada caso. Depende. Entonces, para nosotros manejamos bien y tenemos casos con bajísima recidiva, más de 2 años sin recidiva, porque depende de cuánto pigmento tú fue posible quebrar. Entonces, de nuevo, cuanto más lento tú crear la acción, más pigmentos tú has quebrado. Entonces, más duradero es tu resultado. Ahora, una cosa importante, todos los casos blanqueados van a oscurecer después. Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? No porque el blanqueamiento fue malo, porque los pacientes están envejeciendo. Y nosotros sabemos cuando estamos envejeciendo, nuestros dientes se quedan menos orgánicos y, por supuesto, menos claros. Entonces, mismo que nosotros blanqueamos muy bien un paciente, él continúa envejeciendo como un paciente. Entonces, después de algún tiempo, este paciente va a tener un tono más oscuro, no porque su blanqueamiento tuvo recidiva, pero porque este diente envejeció y tiene otro tono, o que permite tú hacer un otro blanqueamiento. Pero entender muy bien eso, que muchas veces la recidiva es decorrencia de una mala conducción que generó un blanqueamiento muy rápido con poco quiebre. Ahora, hay la otra opción, tú generó un blanqueamiento muy bueno, un resultado muy bueno, y que después de X tiempo, ¿cuánto tiempo? Depende de los hábitos del paciente. Si el paciente es un fumador, si el paciente tiene hábitos que agregan pigmento, entonces sí permite un nuevo blanqueamiento. Entonces eso es muy importante saber también. Dale, Doc, hay varias preguntas porque yo siempre les he compartido algo muy interesante, sencillo, y es, siga las instrucciones del fabricante. No se invente cosas Exacto. raras. En todo. En operatoria, en restauración, en cirugía, en fin, no se invente cosas raras. Entonces, sé que varios colegas, porque me hacen la pregunta, generan protocolos diferentes. Entonces dicen, yo aplico ácido fosfórico, yo desocturo, aplico ácido fosfórico, lavo y luego meto peróxido de hidrógeno.
¿Qué puede pasar con esta variación de una técnica? ¿Qué tan agresivo puede ser para esa dentina grabarla y luego aplicarle peróxido de hidrógeno? Ok, bueno, yo no recomiendo hacer eso. Primero porque son cosas distintas. Ok, primera cosa, el blanqueamiento es un peróxido y el peróxido actúa en la área orgánica. O ácido fosfórico actúa en la área inorgánica. Okay? Entonces son cosas distintas. O ácido va a crear una mayor permeabilidad de sus radicales oxidativos, generando más permeabilidad. El problema es que nosotros vamos a tener resultados más duraderos si nosotros disminuimos esta permeabilidad. Tenemos los iones más graduales y lentos dentro de la estructura. Y ahí sí tenemos más tiempo de este quiebre. Es el mismo raciocinio de no utilizar luces o fuentes de poder. ¿Qué las luces van a crear? Las luces van a aumentar la reactividad del radical de oxígeno, aumentando su energía, su velocidad. Es lo Su que no velocidad. queremos hoy. Entonces, la discusión, ¿sabe? La discusión siempre es si la luz funciona o no funciona. Y puedo decir que la luz funciona, pero Sí, ese es claro. el problema de la luz, que para los materiales y los Es que el geles, problema es que funciona y funciona bien. exacto, ese es el problema. Porque nosotros, para los geles que tenemos hoy, no necesitamos acelerar eso. Ya tenemos los geles equilibrados con la tasa de liberación conocida, gradual, Condensados. para tener el quiebre de la mayor cantidad de radicales de pigmentos posible. No aceleren. Todo que acelera tiene un efecto de blanco más rápido, inmediato, pero no es duradero. Y mucho más riesgo de tener algún tipo de impacto o sensibilidad o incluso una agresión del ligamento externo. Energía, potencia, calor, que era lo que sucedía con el perborato cuando se colocaba y se le colocaba calor interno, o sea, una mecha Lo caliente. mismo. Allí podíamos tener realmente un problema y de allí nace el famoso mito de aclaramiento interno, índice de reabsorción radicular, Y alta recidiva. alta recidiva. Entonces, Exacto. tendencia, como lo hemos hablado, Renato, en muchos de los eventos, es bajas concentraciones a mayor tiempo, menor concentración a más tiempo. Es la tendencia mundial en procesos de aclaramiento dental. Entonces, pregunta, una vez Y elegir terminamos el materiales aclaramiento, estables. Es muy importante elegir materiales geles estables. estables, geles estables. Exacto. Perfecto. Una vez terminado el aclaramiento interno, podemos hacer inmediatamente sesión de aclaramiento externo. Debo esperar una semana, unos días que se estabilice la dentina. ¿Qué recomiendas, Renato? Bueno, no existe una limitación por cuenta del punto oxidativo, pero es importante esperar un equilibrio para poder saber hasta dónde tú quieres ir. Entonces, por ejemplo, en el caso del libro que ustedes van a bajar o quien va a bajar, nosotros tuvimos un caso interesante, una paciente que tenía un diente oscuro y quería blanquear todos, pero un poquito más de ese, por supuesto. No hicimos un blanqueamiento interno aquí hasta llegar al punto que queríamos y después hicimos el blanqueamiento externo y conseguimos un equilibrio. Ahora, ¿cuánto tiempo después del blanqueamiento interno iniciar el externo? En el caso de la paciente, esperamos 2 días. Esperamos 2 días, equilibrio y inició. Ok, Doc. En el caso que se decida hacer una restauración tipo carilla localizada, un solo diente. En el caso que se decida hacer una preparación para una carilla en cerámica, ¿puedo hacerla inmediatamente o lo mismo? Demos un tiempo de espera, rehidratación de la dentina, rehidratación del diente, estabilización general. Yo esperaría para poder cementar la carilla, por cuestiones de los radicales. Entonces, como de la misma forma puede interferir en la adhesión de la restauración, puede interferir en la adhesión de la carilla. Pero es importante, sí, esperar para que tú sepas qué tipo de cemento, color, carilla tú vas a necesitar para poder acertar el color de los vecinos. Yo Dale. esperaría. Bien, muy bien. Finalizado el aclaramiento interno porque me hacen varias preguntas muy similares, por eso he tratado de agruparlas. Finalizamos, desobturamos, limpiamos, lavamos y hacemos técnica de grabado en esmalte y obturamos completamente todo con un material de resina, sin necesidad de dejar ninguna capa de hidróxido de calcio ni ningún cemento temporal. ¿Todo en resina o qué opinas? Bueno, cuando terminemos el blanqueamiento interno, existe una idea de equilibrar todo el contenido interno. Entonces, dejar el hidróxido de calcio dentro de la cámara coronaria por 15 días, eso Dale. esperaría.
Bien, muy bien. Finalizado el aclaramiento interno, porque me hacen varias preguntas muy similares, por eso he tratado de agruparlas. Finalizamos, desobturamos, limpiamos, lavamos y hacemos técnica de grabado en esmalte y obturamos completamente todo con un material de resina, sin necesidad de dejar ninguna capa de hidróxido de calcio ni ningún cemento temporal. ¿Todo en resina o qué opinas? Bueno, cuando terminamos el blanqueamiento interno, existe una idea de equilibrar todo el contenido interno. Entonces, dejar el hidróxido de calcio dentro de la cámara coronaria por 15 días es una buena idea. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, cuando nosotros aumentamos el pH, nosotros dejamos los radicales más reactivos también, porque cuanto más alcalino, más reactivo, y cuanto más ácido, menos reactivo. Entonces se queda más dormindo. Ahora, poner el hidróxido de calcio dentro, tenemos dos acciones. Número uno es estimular que los radicales que están ahí dentro de la dentina terminen su acción. Entonces se queda más rápido tu tiempo para restaurar y tú aumenta el pH externo de la superficie radicular. Porque el macrófago, ¿te acuerdas del macrófago del proceso reabsortivo? El macrófago del proceso reabsortivo, ele funciona num processo inflamatório crônico que tem um pH ácido. Quando tu alcaliniza, quando tu aumenta o pH da superfície radicular, o macrófago não adere. Então, tu evita o início de um processo reabsortivo. Se tu pegar uma placa de vidro, ok? E poner, por exemplo, uma cultura de macrófagos, tu vai ver os macrófagos aderindo na placa de vidro. Se tu passar uma água com pH alcalino, como uma água de hidróxido de calcio, por exemplo, os macrófagos não adherem. Então, as células clásticas, que são macrófagos diferenciados. Então, é interessante, sim, poner 15 dias de uma medicação de hidróxido de calcio dentro da câmara coronária, depois do blanqueamento interno, para ter este equilíbrio final. Vale, me encanta ese súper tip muy importante para poder estabilizar esa acidez que tenemos de ese proceso de aclaramiento dental. Dos preguntas importantes que nos están haciendo aquí en este momento en línea y es, un diente que le hicimos un buen proceso de aclaramiento dental interno, estabilizado, ¿tiene riesgo de fractura, sí o no? No creo. ¿Por qué no creo? Porque imagina que hoy sabemos, en el pasado siempre el riesgo de fractura estaba siempre como el culpado, el villano a la endodoncia. Entonces, si tú trató la endodoncia, tú eres el culpado para tener un riesgo de fractura. Hoy sabemos que no es la endodoncia que genera aumento de la fractura, y sí la estructura coronaria. Cuanto más tú tienes una destrucción coronaria, más el riesgo de fractura. Entonces, vemos que, por ejemplo, en una endodoncia, tú aumentas 5% el riesgo de fractura. En una cavidad MOD, tu aumenta 90% el riesgo de fractura. Entonces, depende de la cavidad. Si tú tienes una estructura con una cámara coronaria pequeña y todas las arestas y todas las paredes intactas, rígidas, tú vas a tener un riesgo muy bajo. Ahora, un otro punto. Fractura está relacionada a la estructura mineral del diente. Y de nuevo, los radicales oxidativos del blanqueamiento actúan en la parte orgánica del diente. Entonces, yo no creo que una acción orgánica va a generar un impacto en la inorgánica a largo plazo. Mismo en casos muy difíciles, muy desafiadores, como por ejemplo, tetraciclina, donde tetraciclina es un antibiótico que fue diseñado no pós-guerra para infecciones de hueso. Entonces, si fue diseñado para infecciones de hueso, la molécula de tetraciclina se combina con el calcio. Y si el calcio utilizado para mineralizar el diente trajo junto la molécula de tetraciclina, la tetraciclina está incorporada en la matriz inorgánica. Mismo conociendo que la tetraciclina es una molécula orgánica que es capaz de ser quebrada, ela está confinada en la materia, na área profunda mineralizada. Por eso que la técnica es distinta y por eso que tenemos casos con largo tiempo de blanqueamiento para tener un resultado bueno. Y mismo estos casos que son largo, más de 6 meses utilizando, no hay riesgo o no hay índices aumentados de fractura. Entonces no creo. Dale, Doc. Una pregunta que creo que todos se la están haciendo en este momento y es la que no debe ser académica. ¿Cuánto cobra por un aclaramiento dental interno? ¿Cuál es la tarifa que un odontólogo puede cobrar en dólares?
Pues es muy difícil porque cada mercado funciona diferente, ¿eh? Claro, totalmente. E cada mercado funciona diferente. Cobro como se fuera um resultado. E mi ponto de vista, temos que cobrar o Resultado. resultado. O paciente Muy bien. vino para ter um aclaramento. Quanto custa isso? Ah, ok. Mi tratamento vai custar X. Pero mi tratamento necessita uma cita ou muitas citas. Se é um aclaramento dentro do padrão normal, eu normalmente cobro por el resultado. Não cobro por cita. Agora, se é um tratamento desafiador, onde casos de tetraciclina, que temos que estar 6 meses acompanhando, aí sim eu cobro por consulta, por cita, por como cada um tem um equilíbrio. Agora, não pode dizer um valor, porque Estados Unidos cobra muito mais que Brasil. Então, é muito complicado dizer isso em valor. Totalmente. Más o menos la idea es cobre lo que usted cobra por hora, estimado colega. O sea, una hora de consulta, su tiempo, cuánto cuesta, su goodwill, su clínica, su consultorio, porque no se base en cobrar por producto. Realmente el producto es muy económico, dura mucho, rinde mucho. A veces tenemos la falsa creencia de cobrar es cuánto me cuesta el producto para saber cuánto le cobra el paciente. Por supuesto. Aquí cada uno de ustedes, estimados colegas, todos los que están aquí en línea, van a empezar de ahora en adelante a cambiar esa mentalidad, porque cuando se generen las tarifas es cobrar por lo que tú sabes, por el tiempo que estás dedicando a esta conferencia, claro, por el tiempo que estás dedicando a un curso, a una especialización, a una maestría, por el tiempo que gastas en leer, por lo que tú sabes, cobras. Exacto, exactamente. Cada uno tiene su valor, tiene tu paciente, tu nivel. Creo que cada uno tiene que respetar tu momento y tu vida. Dale, Doc. Recomendaciones finales en procesos de protocolo. Me vuelven a preguntar cuánto tiempo debes dejar allí un hidróxido para poder estabilizar. Nos decías 15 días, ¿cierto? En general, sí. Como una muy buena recomendación sana. Exacto. Tratamientos express, no. El paciente ya lleva tiempo, 6 meses, 1 año. El problema es que, como tú mismo lo has mencionado en las conferencias y lo socializamos, el día que el paciente quiere el aclaramiento es porque mañana se va a casar, porque mañana va a conseguir novia, porque tiene una reunión. Pero los tratamientos express tienden al fracaso. En este momento me gusta hacer una comparación que es fácil de entender, es como cuando estamos en el sol. Que me voy a la playa y quiero me quedar bronceado. ¿Okay? Yo soy súper blanquito. ¿Cuánto tiempo necesito para estar dorado, color del pecado? Yo nunca. Puedo estar todo el día y voy a quedar rosado. ¿Okay? Rosado. Pero para que yo consiga tener un bronceado más duradero, yo voy en el sol de las 8 de la mañana o el sol de las 12 del día. De las 8 de la mañana. Si yo estar más días en el sol de las 8 de la mañana, yo puedo conseguir un bronceado sin tener daño. Ahora, si yo estar en el sol de las 12, yo voy a tener más rojo con marca do que si yo estar más días en el sol de la mañana. Entonces, el equilibrio es, sol de las 8 de la mañana es el blanqueamiento de la casa. Y sol de las 12, el blanqueamiento de consulta. Existe el equilibrio. Ahora, cuanto más rápido yo consigo un resultado menos duradero, cuanto más lento yo consigo un resultado más duradero. Como los materiales son diseñados para protocolos distintos, yo no recomiendo a ustedes que utilicen como opción, por ejemplo, preguntar al paciente, ¿tú quieres casa o tú quieres consultorio? Entonces, esta situación hace con que ellos se combinen, y la combinación de los dos te genera un mejor resultado. Y como la combinación de los dos es un resultado gradual, regresando para nuestro tema, que es blanqueamiento interno, también se preocupen en utilizar productos que tengan liberaciones graduales para que consiga así tener más quiebre, un resultado más duradero. Maravilloso, vale. Vamos a tener los últimos 3, 4 minutos. Hemos tratado de solucionar la mayor cantidad de preguntas. Justamente en este momento, si alguien ha quedado con dudas, por favor póngalas y las vamos a resolver de manera inmediata. Dice, presentación de hidróxido de calcio, ¿cuál utilizar? Me utiliza mucho un hidróxido de calcio que también tiene la liberación controlada, porque peróxido y hidróxido de calcio es muy semejante. Si nosotros, por ejemplo, utilizarmos un hidróxido de calcio en polvo y misturar con agua, él va a liberar los iones hidroxila más rápido. Si mezclamos, por ejemplo, con un polietileno glicol, que es más viscoso, él va a tener una liberación más controlada. Igual, yo utilizo hidróxido de calcio que tiene una liberación
más controlada. Un ejemplo es Ultracal, que es de la casa Ultradent, que va a tener una liberación controlada por 15 días, es el exacto tiempo que necesitamos. Vale, pregunta. Me dicen acá, si un diente durante el tratamiento de ortodoncia ha cambiado de color, ¿se puede hacer aclaramiento interno? ¿O más bien prioridades de vida? Termina la ortodoncia y luego si hacemos por el riesgo de movimiento, por el riesgo de reabsorción, ¿qué nos puede sugerir? Bueno, primero tenemos que entender por qué ese diente cambió el color, porque muchas veces un movimiento de ortodoncia muy rápido puede tener un cambio de color, mas no tener necrosis de la pulpa. Así que esto equilibra y esto entra en un balance, el tono regresa al normal. Entonces tiene que hacer un buen diagnóstico para saber que estos dientes realmente entró en una necrosis y esta necrosis es el motivo del oscurecimiento. Ahí sí existe la opción de abrir y tratar la endodoncia y ahí sí tener el blanqueamiento interno. Puede ser, pero es muy importante entender el motivo del oscurecimiento para poder definir técnica y protocolo. Dale, mi doc. Otra pregunta muy interesante que todos nos la hacemos es, diente calcificado, dentina que se ha obliterado, que ha cambiado de color, o un paciente joven que ha sufrido un trauma y su dentina cambió. Okay. No tiene tratamiento de conducto. ¿Qué le puedes hacer? Bueno, una idea sensacional que yo aprendí aquí en Estados Unidos es, y repetí y funciona. Hacer una cubeta individualizada, remueve los vecinos, dejando solamente esta cubeta en contacto con el diente oscuro. Hacer un reservatorio. Esa técnica la compartiste ahora en el Spark que estuvimos. Exactamente. Tú vas a hacer un reservatorio y ahí poner peróxido de carbamida más concentrado, por ejemplo, 35%. Y ahí si el paciente duerme con este producto. Palisade Squid nos puede funcionar. Por ejemplo, o Palisade PF 35. Perfecto. Entonces tú pones ahí y el paciente usa de forma nocturna, pero hacer una cubeta bien hecha, con bien sellado marginal, con un reservatorio, un solo diente, el paciente tiene que enseñar a poner solamente dentro de ese espacio del reservatorio para que eso no se esparce en la boca y ahí sí tenemos un resultado muy bueno en una semana. Por lo menos los 2 casos que yo hice con el mismo protocolo tuvo un resultado muy semejante. Tú viste los resultados, ¿verdad? Sí. Y es bien estable. Lo compartiste muy generosamente, compartiste esa técnica. Muchas gracias, doctor. A todos nos dejó, wow, yo no la he aplicado, no la he hecho y sé que cuando nos llegue un paciente vamos a aplicarla porque es una muy buena idea que tú generosamente compartiste. Porque nosotros ya intentamos abrir la cámara coronaria, remover la calcificación y es un riesgo muy grande de nosotros tenemos una perforación o tener un accidente y perder la pieza. Entonces el paciente llega a nuestro consultorio queriendo una solución estética y nosotros perdemos el diente, imagina. Dale, muy bien. ¿Hay alguna pregunta final? Creo que hemos dado muy buenos tips. Doctor Renato, le quiero dar el agradecimiento por la aceptación inmediata. Fue solamente un mensaje de texto. ¿Aceptas conferencia? Juan, cuenta conmigo. No, gracias. Muchas gracias por haberle dedicado. En este momento tenemos 990 personas en línea. 994 personas. El video va a estar circulando estos primeros videos las 24 horas en las historias. Aquí lo cliquean en historias. Va a estar 24 horas. Recuerden, estimados colegas, que deben estar tomando el screen, el pantallazo, mandarlos al Instagram mío para poder certificar el curso que muy generosamente nos ha dado el doctor Renato Mioto. Doctor, y yo te agradezco mucho la oportunidad. Para mí es un placer. Y te felicito por el trabajo que tú estás haciendo. Estas 900 y casi 1000 personas que están aquí es por tu trabajo, por tus seguidores. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y creo que es importante en un minuto hacer un resumen, si tú me permites. Haga un buen diagnóstico, entienda a su paciente. Si el paciente tiene muy joven, con el margen gingival muy alta, y una gengiva muy inflamada, primero cuide de la inflamación, regresa la encía para la salud gingival y solamente ahí inicia un blanqueamiento interno. Porque esta gengiva inflamada puede aumentar el riesgo de sensibilidad. Ese es el problema, no es el blanqueamiento que va a iniciar o ser el riesgo de la reabsorción. Entonces, primer punto, cuida del paciente, gengiva sana. Número 2,
utiliza materiales con estabilidad, con control, que tenga una liberación gradual. Y número 3, acompañe a tu paciente, escucha a él y entienda cada uno como cada uno y cada diente como cada diente. Doc, muchas gracias.